Bien, para hablar de movimiento circular uniforme, en primera instancia teníamos que tener conocimiento cierto de movimiento rectilíneo uniforme, de movimiento parabólico, de qué más, de este, caída libre también, ¿no? Que tiene que ver básicamente con movimientos ya de por sí, pero son los más básicos que nos va a ayudar a determinar hasta ciertos puntos el movimiento circular uniforme, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser hasta cierto punto casi lo mismo, ¿no? Va a ser casi lo mismo el desarrollo, o se va a dar casi el desarrollo del mismo modo. ¿Por qué? Porque existen fórmulas, ¿no?, que nos van a ayudar a llegar a los resultados que nos están solicitando, los ejercicios, los problemas, y solamente cambia, o mejor dicho, se adapta en realidad a lo que vendría a ser el movimiento, ¿no? Porque después es, por no decir casi lo mismo, ¿no? Bien, entonces habíamos hablado de un precedente, ¿no? Habíamos hablado de movimiento rectilíneo, habíamos hablado de movimiento parabólico, habíamos hablado de qué más, de la caída libre, y vamos a hacer el remember, prácticamente recordar de todo. En el movimiento rectilíneo uniforme, lo que nosotros evaluamos básicamente es que el desplazamiento que se da en línea recta, ¿no? O de forma lineal también, ¿no? Donde se involucran tres variables en específico. A partir del móvil, obviamente se involucra que el desplazamiento, que es comúnmente llamado distancia, ¿no? También vamos a tener el tiempo en el cual se desarrolla ese desplazamiento y se recorre esa distancia, y finalmente la velocidad, ¿no? La velocidad en la cual se vaya a dar también este desplazamiento, ¿no? Estas tres variables son las que están íntimamente relacionadas, ¿no?, con el movimiento rectilíneo uniforme, y por ende también con el movimiento circular uniforme, ¿no? Porque si bien el movimiento rectilíneo se da de manera recta, el movimiento circular es lo mismo, pero en forma circular, ¿no? Entonces se adapta prácticamente la información que uno puede tener. Bien, en cuanto a lo que es movimiento parabólico, el movimiento parabólico se va a involucrar dos procedimientos fuertes, ¿no? Y para eso tendría que hablar de caída libre, ¿no? Caída libre es, eh, caída libre vendría a ser también el desarrollo, el descubrimiento y el ingreso de nuevas, hasta cierto punto, nuevas variables, ¿no? Que indirectamente también vendría a ser lo mismo, pero se da de manera vertical, ¿no? El movimiento rectilíneo suele darse de manera recta o lineal en el eje de las X. Sin embargo, caída libre, ¿no? Se da de manera tipo vertical, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente si hablamos de caída, estamos hablando de un móvil que tiende a caer, ¿cierto? De cierta altura. Entonces, para hablar nosotros también de altura, o cuando hablamos de altura, básicamente también estamos hablando de qué? Estamos hablando de longitud, ¿cierto? De longitud, distancia, también desplazamiento. ¿Y qué más? Bueno, en este aspecto de caída libre entra a tallar una variable muy, muy interesante, que en este caso, no sé quién de ustedes, a ver, puede pensar o se le viene a la mente, qué variables se puede hablar en cuanto a la caída de un objeto, de un ser vivo y demás. O sea, ¿cuál es no es un elemento, la característica, ¿no?, que hace que finalmente, eh, o que va a ser importante e imprescindible dentro de caída libre? Bien, en este caso, chicos, es la gravedad, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente, bueno, hasta cierto punto nosotros entendemos que la gravedad define bastante nuestra adición o nuestra estancia en la superficie, en este caso en el suelo, ¿no? Entonces todo necesita de qué?
necesita de gravedad, ¿no? Para estar bien parado fijo, en un punto fijo, ¿no? Esa es la idea. Y tenemos también otro de las variables que va a intervenir en caída libre, también va a ser el tiempo, ¿no? El tiempo en el cual cae prácticamente. Y por ahí también la velocidad, ¿no? De básicamente que se quiera determinar, pero en sí son estas las variables que más llegan a trascender en cuanto a caída libre. Después de ello vemos el movimiento, parabólico. Acá en el movimiento parabólico, hasta cierto punto es una curva, ¿no? No es un círculo, es una curva, donde ya te vas familiarizando un poquito más con tema de curvas, con tema de ángulos, que va a implicar demasiado en realidad, ¿no? ¿Por qué, Miss? Porque va a implicar demasiado ángulos, porque no es recto, ¿no? Al estar recto, tienes un ángulo llano prácticamente o de 180 que no te permite hacer más cosas en realidad. Sin embargo, en este caso vamos a tener una curva y en cada punto de esa curva va a ser una velocidad, un inicio, todo distinto, todo nuevo, ¿no? Entonces es por eso que sí o sí se busca, mejor dicho, o se determina que se trabaje con ángulos, ¿no? Entonces es por eso que en movimiento circular ya se les solicita a ustedes, ¿no? De que ya tengan que saber movimiento rectilíneo, ¿no? Para que puedan tener el criterio de poder desarrollar este tipo de ejercicios. Bien, entonces vamos prácticamente con las características del movimiento circular uniforme, donde nos dice que decimos que una partícula desarrolla un movimiento circular cuando su trayectoria es una circunferencia. Si además de esto el valor de su velocidad, o sea, también en algunas literaturas le llaman rapidez, permanece constante, será llamado uniforme. Claro que sí. Ahora, en el movimiento circular uniforme, la trayectoria de una circunstancia permanece constante. Nos dice que la trayectoria de una circunferencia permanece constante, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un círculo, sigue manteniendo, pues, está guiado en realidad de su centro, ¿cierto? No es que tú estás haciendo el círculo y por acá te sales, haces otra cosa y de ahí vuelves. No, no, sí o sí es un círculo, ¿no? Sellado. Bien, ahora tenemos que en el sistema diagrama, prácticamente se va a observar la dirección tangente de la velocidad que va a cambiar continuamente. Nosotros cuando hablábamos de movimiento parabólico hasta cierta distancia, logramos justamente en el cual vamos a poder ubicar el móvil a lo largo de toda la curva, ¿no? A lo largo de toda la curva vamos a poder ubicarlo y vamos a darnos cuenta que consta o que va a tener diferentes velocidades, pero la velocidad que es finalmente su velocidad neta, su velocidad real y su velocidad certera va a ser justamente la tangente, ¿no? Porque es donde se está impulsando, básicamente para que pueda continuar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir ahí ese enunciado. Bien, tenemos acá esta imagen. Una consecuencia de esta rapidez constante es que la partícula barre ángulos iguales en tiempos iguales. Eso es lo que se nos indica. Pero no quería pasar de acá, porque sí me interesaría plantearlo en la pizarra un ejemplo más claro.
Bien, chicos, acá tengo entonces la pizarra y lo que vamos a hacer es un famoso círculo, porque vamos a hablar de qué? Del movimiento circular o circunferencial. Aquí vamos a determinar un móvil, por ejemplo, en cualquier parte del círculo. Podemos hacer que sea un chiquito. Bien, ese es el móvil que tenemos, ¿no? Y nos están diciendo básicamente que este móvil puede que esté siendo impulsado por una persona. De repente acá está la persona. Ese es el móvil, ¿no? Y lo que está haciendo la persona es ejercer cierta fuerza y cierta velocidad para que discurra, pero para que discurra justamente en un área circunferencial, ¿no? Entonces, cuando la persona, el humano en este caso, agrega eso, la velocidad se está orientando a qué? A seguir el recorrido, ¿no? A seguir el recorrido básicamente de qué? De el desarrollo de este movimiento. Y acá vamos a proceder a sacar justamente una proyección. ¿Ven? Esta finalmente vendría a ser la velocidad de este móvil. Hay que entender también que este va a tener siempre una velocidad en y también una velocidad en ¿qué? En X. Pero esta de acá, esta línea de velocidad, que justamente es la que se nos indicaba en el enunciado, va a ser finalmente su velocidad neta real, ¿no? Del movimiento. Y es pues la famosa tangente, ¿no? ¿Por qué? Porque está saliendo prácticamente, sale o está por encima, solamente reúne el punto principal de donde va a salir, en este caso el móvil, hacia adelante formando un angulito, pues, ¿no? Entonces, por eso que acá en física sí les digo, pues, que hay que trabajar, ¿no? Muy bien o parte de qué, de la matemática, básicamente, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar a desarrollar y asociar terminologías también. Bien, ¿qué más nos decía? Nos decía que en el movimiento circular la trayectoria de una circunferencia permanece constante. Continuemos. Entonces tenemos que en la siguiente diapositiva nos indicaba que una consecuencia, dice, de esta rapidez constante es que la partícula barre algunos ángulos iguales en tiempos distintos, ¿no? Eso quiere decir que si la partícula va siguiendo una circunferencia finalmente real, ¿no? O completa, ella va a poder generar ciertos desplazamientos. En movimiento circular, el desplazamiento o la distancia ya no es solamente d, ¿no? Ya es otro tipo
de expresión, ¿no? En este caso se viene a expresar como ángulo, ¿no? En el movimiento circunferencial. ¿Por qué? Porque es, por ejemplo, ella está realizando, este móvil está realizando este recorrido y tiene que llegar acá, ¿no? Entonces, sí o sí, de acá se extiende un ángulo. Vamos a suponer que este es el centro, ¿no? El centro de la, de la circunferencia. Y de acá es de donde vamos a sacar básicamente ¿qué? Las distancias, ¿cierto? Entonces, desde donde inició, este ángulo que se forma acá, finalmente vendrá a ser la distancia o el recorrido. Ahora el móvil puede seguir su desplazamiento y acá tenemos que tenemos otro ángulo. No. Bien. Entonces, chicos, esto de acá vendría a ser, por ejemplo, otro recorrido, ¿no? Toda esta parte de acá, obviamente se sombrea, pero la distancia está acá, ¿no? Este arco que se ve representado en qué? En el ángulo, acá igual. ¿Y en qué se basa esta distancia? Se basa en este ángulo. Y eso es prácticamente lo que nos quiere decir ese enunciado, ¿no? Que aquí él en su recorrido que va a hacer, el móvil en su recorrido que va a hacer, va a tener ciertos lugares en que su distancia también va a ser constante, ¿no? Muy aparte de su velocidad. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos indican? Vamos a tener la velocidad angular, ¿no? La velocidad angular en muchos casos tiende a ser cualquiera podría establecerlo así, ¿cierto? Velocidad angular. Pero en este caso aquí ya cambia, ya no es velocidad con V, aquí es como una W. Esa es la forma como se va a expresar la velocidad angular.
Y ahorita vamos a compartir las diapositivas para que puedan verlo según el gráfico que está establecido ahí. Dios mío, qué calor. Bien, tenemos aquí la velocidad angular y nos dice que en el diagrama se muestra un movimiento circular uniforme en el cual la partícula ha girado desde A hacia B, barriendo un ángulo central de cuánto de un ángulo central teta y empleando un tiempo teta, perdón, de tiempo, ¿no? Y acá vamos a poder observar en la figura, ¿no? Lo que nos dice, ha girado desde A hacia B, ¿no? Y aquí vamos a identificar dónde está A, está acá y va hacia el B. No sé si logran verlo. Barriendo un ángulo central teta. Y ese ángulo, como les decía en el gráfico de la pizarra, finalmente va a ser ¿qué? Va a ser la distancia, ¿no? La distancia recorrida. Bien. Ahora tenemos que la relación entre el ángulo central descrito y el tiempo es necesario para recorrerlo. Y se denomina esto velocidad angular matemáticamente. Y como les dije, se expresa con una W, ¿cierto? Esa es su fórmula de, en este caso, la velocidad circunferencial, ¿no? Ahora hay que tener ojo, nos dicen, ¿no? Porque aquí se reemplaza el teta, ¿por qué? Por la distancia, ¿cierto? La velocidad yo cambio también, ¿no? Y se le da justamente como W, pero es velocidad que es igual a ¿qué? A distancia sobre tiempo, ¿no? Es prácticamente lo mismo, solamente que ha cambiado la forma de las variables. Ahora, nos dice, en el sistema internacional, la velocidad angular se mide en radianes por segundo, ¿no? Entonces aquí ya empieza a cambiar un poco la situación, ¿no? ¿Cómo así? Es decir, que yo, por ejemplo, ya no voy a hablar de números enteros como tal, ya no voy a hablar de metros por segundo como tal, de kilómetros por hora como tal, sino en este caso ya serán radianes, ¿no? Radianes por segundo. Acá tenemos la representación de la velocidad angular, ¿no? Y en este caso la velocidad angular, o sea, W, se grafica mediante un vector perpendicular al plano rotación. El sentido de este vector se halla con la regla de la mano derecha. Bien, vamos a tener en los comentarios que el plano de giro va a ser P. Es el plano en el que se establece básicamente que contiene o se va a dar el giro circunferencial. Vamos a entender que la velocidad angular es perpendicular al plano de giro. La velocidad de la partícula está en el plano de giro, ¿no? Tenemos la velocidad lineal o la velocidad tangencial. Porque, como ya les había repetido, les había graficado, la tangente prácticamente pasa, ¿cierto? Va a pasar por fuera, generando un angulito. Y esa velocidad hasta cierto punto se considera que lineal, ¿no? Porque lo que se va a buscar va a ser desglosar, prácticamente separar, ¿no? Para poder diferenciarlo mejor. Pero es mejor pasarlo de esta manera. Finalmente es como que una especie un poco más, no sé, más real, ¿no? Que te pueda sacar justamente el resultado. Dice, la llamada comúnmente velocidad se grafica mediante un vector tangente a la circunferencia.
Dios mío, qué calor. Y la velocidad finalmente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a S, que S vendría a ser la proyección del ángulo, ¿no? Sobre el tiempo que justamente se desarrolla para que se pueda hacer algún tipo de actividad. Bien, ahora tenemos la aceleración centrípeta. Y en la aceleración centrípeta vamos a tener que el movimiento circular uniforme, la magnitud de la velocidad permanece constante y por tanto la partícula no posee aceleración tangencial. Pero como la dirección de la velocidad cambia continuamente, la partícula sí posee aceleración centrípeta. Ahora, ¿qué es la aceleración centrípeta? Es un vector que siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Y para movimiento circular uniforme está dado básicamente ¿por qué? Por A sub C es igual a la velocidad al cuadrado, todo eso sobre R, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la aceleración centrípeta es la aceleración que se da y que tira hacia el centro de la circunferencia. Ese es en pocas palabras, en otros términos más comunes y más sencillos, ¿no? Pero finalmente sí nos quedamos con las fórmulas, ¿no? Porque nos dice que la aceleración tangencial en este caso es cero, ¿no? Y esto nos puede servir como dato cuando de repente nos indiquen y el móvil posee una aceleración centrípeta de cero, ¿no? Entonces eso te puede ayudar en cuanto a que tú tengas tus fórmulas y de pronto puedas reemplazarlo, ¿no? O en algún momento tienes un ejemplo y te hablan de la aceleración centrípeta y tú tienes el valor, ¿no? Entonces con eso tú ya puedes desarrollar prácticamente lo que vendrían a ser los ejercicios, ¿no? Por eso que se estudia de manera ultra general. Bien, aquí vamos a tener otro concepto que también interviene o tiene que ver justamente en el movimiento circular. Y en este caso, ¿cuál es? El periodo. El periodo es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa, básicamente, ¿no? Ahora, suponiendo que de cierto tiempo la partícula da varias vueltas, el periodo se hallará matemáticamente de esta manera. Y ahí tenemos justamente la fórmula. Pero yo he visto que el T es tiempo. En este caso, bueno, mejor dicho, la T es tiempo siempre y cuando se trabaje con mayúsculas, ¿no? Pero si es que perdón, cuando se trabaja en minúsculas. Pero si ya trabajamos con mayúsculas en sí, va a ser tiempo total, todo eso sobre el número de vueltas, ¿no? Va a ser el famoso periodo donde nosotros vamos a colocar, por ejemplo, nos puede indicar el periodo de el desplazamiento, de que se mueva, el desplazamiento de la rueda, por ejemplo, de un carro, ¿no? En sí es el tiempo total que prácticamente estaba girando, ¿no? Sobre el número de vueltas, nada más, ¿no? Porque puede que se me pinchó la llanta y yo quiero sacar cuánto está ejerciendo prácticamente de fuerza de repente esa llanta doble hasta que yo pueda llegar, ¿cierto? Bien, y vamos a entender que en el sistema internacional el periodo se mide en qué? En segundos. Bien, pero este periodo nos va a dar justamente el ingreso a nos va a dar el ingreso, ¿no? A una variable nueva, que en este caso, ¿cuál es? La frecuencia, ¿no? La frecuencia finalmente de giro cuenta el número de vueltas que da la partícula en cada unidad de tiempo, por definición. Y finalmente, bueno, equivale a la inversa del periodo.
Ahora, esto en el sistema internacional lo van a, mejor dicho, va a ser expresado en qué? En RPS, ¿no? Puede parecer un poco complicado, ¿no? Pero en sí, difícilmente en realidad se llega a utilizar la frecuencia como tal, ¿no? Hasta el periodo se puede utilizar ciertas fórmulas, pero de todas maneras, al momento de la aplicación, ahí se va a poder notar, pues, ¿no? Parte de la diferencia. Ahora acá tenemos, nos dice la relación entre la velocidad angular y la frecuencia, ¿no? Ahora nos dice, siempre que la partícula da una vuelta completa, describe un ángulo, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿dónde está? Acá. Bien, no lo estoy compartiendo. Bien. Acá, por ejemplo, en esta circunferencia, bien. Entonces vamos a imaginar, por ejemplo, que ese es el centro de la circunferencia y tenemos que entender que toda esta vuelta completa no, ya. Toda esta vuelta completa que finalmente está dando, por ejemplo, el móvil, ¿no? Se le suele llamar como 2pi. Esa es la manera correcta como se va a expresar básicamente el recorrido de un móvil de manera circunferencial. Y que nos decía la fórmula que finalmente hay que tener, pues, hay que tener qué significan en primera instancia las variables. Entonces, chicos, ustedes sin datos pueden llegar a algún tipo de resultado. Claro que sí. Por ejemplo, ahorita yo estoy sin ninguna información, pero ya específicamente por desglosar la fórmula, me refiero sin ninguna información, o sea, sin ningún valor numérico.
¿no? Pero desglosando la fórmula yo ya puedo hasta cierto punto, pues, tratar de desarrollar algo. Bueno, no me entra de este lado de acá. Bien, esta sería la forma como, por ejemplo, yo puedo desarrollar la velocidad angular, ¿no? En el MCU, o sea, el movimiento circular uniforme, pero acá justamente como se trataba de la relación básicamente entre qué, entre la velocidad angular y la frecuencia, entonces sí o sí yo puedo reemplazar acá, porque 1/t, que era hasta cierto punto, era ay, a ver chicos, me perdonan una, tengo que contestar por gente.
Bien, chicos, disculpen pero tenía que responder urgente. Bien, entonces, como les decía, básicamente lo que nosotros hacemos acá es reemplazar, porque de todas maneras, en algún tipo de ejercicio, no necesariamente con datos numéricos, se nos va a facilitar bastante el hecho de poder reemplazar variables para encontrar el resultado. Porque, por ejemplo, nos pueden decir, nos pueden dar velocidad angular y nos pueden dar frecuencia, ¿no? O nos pueden dar hasta cierto punto el periodo, ¿no? Entonces yo sé que el periodo, por ejemplo, va a ser la inversa prácticamente de la frecuencia y de esta manera yo lo puedo reemplazar, ¿no? Con el dato que me puedan brindar. Entonces, esa es la idea de cómo yo puedo trabajar, haciendo que finalmente, por ejemplo, la velocidad angular me quede de esta parte. ¿Por qué? Porque el 1/t, que lo voy a colocar por acá, es igual a qué? Es igual a la frecuencia, ¿no? Entonces, voy a tener yo acá 2pi y 1/t, ¿qué es? Es la frecuencia, básicamente, y radianes, ¿no? Y de esa manera yo voy a tener un poco más pequeña, ¿no? Mi fórmula para poder reemplazar de acuerdo a lo que prácticamente me estén indicando o a los valores que me estén dando, ¿no? Entonces, hasta ahí, a ver, tengo todavía, sí. Vamos a tener también otra fórmula que básicamente nos lleva a entender la relación entre la velocidad y la velocidad angular, o sea, velocidad como tal, que se manejaba hasta movimiento rectilíneo o quizás hasta movimiento parabólico, pero ya con la velocidad angular que sí o sí se maneja pues en lo que vendría a ser el movimiento circular, ¿no? Uniforme. Bien, ahora vamos a ver la relación entre la velocidad como tal, y la velocidad angular que finalmente ya hoy se expresa como W, ¿cierto? Y vamos a tener en cuenta que a un arco de longitud S le va a corresponder un cierto ángulo θ, ¿no? Y R básicamente va a ser ¿qué? Va a ser el radio del giro de la relación entre ambos. Entonces, para eso yo tengo que tener en cuenta que lo siguiente, yo tengo el centro, ¿cierto? En este caso de mi recorrido, que vendría a ser circular, ¿no? Y me están diciendo, o bueno, lo que yo quiero hacer es justamente hacer la verificación correspondiente en cuanto a distancia y también el desarrollo, ¿no? Que se va a dar de este desplazamiento. Del centro yo voy a jalar justamente hacia acá, por ejemplo, ¿no? Y de acá también tiro para acá, ¿no? Y todo esto va a ser básicamente que
No se la escucha, profesora. Sí, chicos, perdón, disculpen. Bien, entonces continuamos. Miren, como les decía, el arco prácticamente, o como les estaba explicando, el arco que se genera acá vendría a ser el recorrido del móvil, ¿cierto? Que va a iniciar acá y va a finalizar acá, y este de acá va a ser el ángulo que se va a desarrollar. Este ángulo es lo que vendría a ser mi distancia en velocidad angular, o sea, en movimiento circunferencial. Pero este arco vendría a ser la proyección que tiene un nombre, en todo caso, que se le asigna S. Ese va a ser el nombre del arco prácticamente que se le asigna, ¿no? Y este arco, básicamente, se va a expresar de una manera especial y va a ser que el arco es igual a ¿qué? A el ángulo, que en este caso se dibuja, ¿no? Acá. Y este de acá, si ustedes se dan cuenta y si regresamos de repente a geometría en cuanto a matemática, vamos a poder recordar que del centro hacia un punto extremo del arco de la circunferencia de manera general, vamos a entender que esto de acá es el radio, ¿no? Cualquier línea o rayo que yo vaya a desplazar desde el centro hacia un arco extremo de la circunferencia, ya sea acá o sea del lado de acá, por ejemplo, se viene a llamar o es comúnmente llamado radio, ¿no? Y este arco S va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la teta, que vendría a ser este ángulo, se llama teta, más por, la, por el radio. Hay que tener en cuenta esta fórmula porque me va a ayudar a qué? Me va a ayudar a determinar justamente la similitud que yo puedo encontrar o que pueda tener entre la velocidad, en este caso lineal como tal, con la velocidad angular. Bien, entonces teta va a ser expresado en qué? Como estamos en velocidad angular, básicamente estamos midiéndolo en qué? En radianes. Entonces, hasta cierto punto su unidad es radianes, no es metros ni kilómetros, sino son radianes. Ahora la velocidad lineal como tal, está siendo expresada como el arco prácticamente sobre qué? Sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque de manera convencional, hasta cierto punto, se podría definir como que el desplazamiento en sí que se está realizando se realiza de acá hasta acá, ¿cierto? Es como si mi móvil se moviera desde acá hasta acá. Esta vendría a ser supuestamente hasta cierto punto catalogada como su distancia real, más que el ángulo, ¿no? Sin embargo, es la proyección del ángulo. O sea, tiene que ver el S con el ángulo para hablar sobre desplazamiento o la distancia de mi móvil que está recorriendo. Sí, ambos tienen que ver, ¿no? Pero el arco es el que se utiliza más que todo cuando hablamos en qué? En velocidad lineal, si es que queremos tratar de transformarle y darle ese tipo de relación, ¿no? Entonces, acá vamos a poder desglosar o asimilar hasta cierto punto, fusionando ambos, ¿no? Y tenemos acá, reemplazamos ese que era igual a qué? Era igual a teta por R, ¿cierto? Todo esto sobre qué? Sobre el tiempo. Lo que finalmente va a ser, o lo que yo puedo separar, ¿no? Puede ser que yo separe acá teta sobre el tiempo. Todo esto por el R, ¿no? Y esto de acá va a ser igual lo voy a poner del lado de acá. Esto de acá va a ser igual, no sé si se acuerdan que habíamos estado viendo la fórmula de la velocidad angular,
donde decíamos que el ángulo teta era igual a la distancia sobre el tiempo, entonces estaríamos hablando de qué, de que la velocidad lineal es igual, se transforma a la velocidad angular, ¿por qué? Por el radio. Entonces, de esta manera nosotros establecemos una relación entre qué, entre la velocidad lineal, que se suele dar comúnmente en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y que se da en este caso en la velocidad angular y también el radio, ¿no? Y hasta cierto punto aquí abarcamos, ¿no?, ciertas medidas lineales que se establecen en este movimiento. Y eso vendría a ser la relación prácticamente que se da entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Entonces, estas fórmulas que van saliendo prácticamente de las relaciones entre variables son las que finalmente sintetizadas, como les vuelvo a repetir, sin necesidad de tener valores, de tener números, ¿no? Hasta cierto punto nos permiten desarrollar, o mejor dicho, hacer más fácil el desarrollo de nuestros ejercicios. Entonces, es importante que de repente puedan tomarle nota, ¿no? La fórmula, por ejemplo, está de acá, que involucra velocidad lineal con velocidad angular y finalmente también el radio, pues, ¿no? Y ya la próxima clase vamos a ver netamente, en las últimas dos clases, netamente práctica, ¿no? Porque hasta aquí prácticamente estamos llegando con todo lo que es teoría. Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta al respecto? Y de todas maneras, si de repente no lo han captado muy bien, quizá la otra semana podemos establecer un ejercicio similar para que se pueda ya desglosar de manera más numérica, ¿no? Este ejercicio, esta relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, ¿no? Para que ustedes puedan familiarizarse más con la formulación y así el desarrollo de sus ejercicios. Bien, chicos, entonces ahí nos quedaríamos prácticamente y de aquí ya estaríamos viendo para la próxima clase, la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta la próxima.